esta hora del día y vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios. Todos son bienvenidos y ustedes que están allí a través de las redes sociales también. Desde aquel día en que Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos de la ley de Dios, desde aquel entonces han surgido varias versiones. Han surgido versiones sobre los originales 10 mandamientos, pero también han surgido versiones de 10 mandamientos en otras áreas. En la vida empresarial están los 10 mandamientos del empresario, los 10 mandamientos del economista, muchas áreas de estas hemos visto, pero ahora quiero hablarles que en el área cristiana, en el campo cristiano, también existen 10 mandamientos para una vida cristiana feliz. Así he titulado el mensaje en el día de hoy: 10 mandamientos para una vida cristiana feliz. Y vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 12 al 22. Ahí en esa parte he encontrado yo 10 mandamientos para una vida cristiana feliz que hoy los quiero compartir con ustedes. Y vamos a ir por partes. Cada uno de estos le he puesto un nombre. Y el primero se llama el mandamiento de la sujeción. En el capítulo 12, perdón, en el versículo 12 y 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Este lo he titulado el mandamiento de la sujeción. La iglesia tiene un pastor, la congregación tiene un pastor, aquellos que manejan células evangelísticas tienen un líder, están los maestros de escuela dominical, están los maestros de institutos bíblicos, y aquellas personas son los que nos amonestan, nos presiden en el Señor, nos exhortan, nos llevan nos guían espiritualmente. Y aquí dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan y os presiden en el Señor, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y últimamente se escuchan muchos mensajes atacando a los siervos de Dios, que porque el pastor allí, que porque el pastor tal, y allí encontramos, y no hay reconocimiento, y desafortunadamente lo voy a tener que decir, muchas veces dentro de la misma congregación. Dentro de la misma congregación pueden haber hermanos que atacan al pastor, que atacan al líder, que atacan al maestro de escuela dominical, a quienes están presidiendo en el Señor. ¿Qué decir de aquellos que hasta suben videos en las redes sociales levantando hasta calumnias a veces en contra de los hombres y mujeres de Dios, de los siervos de Dios? Yo soy pastor y tengo el trabajo, lo realizamos en unión en muchas áreas, ¿sí? Y resulta que allí hay pastores que nos presiden a nosotros en esas áreas y debemos de reconocerles su trabajo, debemos de honrarles, les debemos honra por el solo hecho de que nos presiden en el Señor. Solamente por eso, por el solo hecho de que nos presiden en el Señor, les debemos honra. No debemos de levantarnos en contra del varón de Dios, en contra de la mujer de Dios. Y hay veces que desafortunado, cuando a veces
veces difamamos, cuando a veces levantamos palabras soeces contra aquellos. No estamos obedeciendo el primer mandamiento para una vida cristiana feliz. Si tú quieres tener una vida cristiana feliz, este mandamiento termina diciendo: tener paz entre vosotros, no tener contiendas, no tener disensiones, no atacar, no blasfemar, no estar en enemistades, sino tener paz entre vosotros. Segundo, en el versículo 14, este lo he llamado el mandamiento de la amonestación, y el mismo texto lo dice aquí: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Oiga, ¿será que sí lo hacemos? Amonestación. Ahora, amonestación no es solamente regañar, no es solamente juzgar, no es solamente deshonrar, digámoslo de esa forma. Amonestar es, yo voy a ponerlo de esta forma: yo tengo un líder, o tengo algún colaborador, alguna colaboradora en el ministerio, y esa persona hace un buen trabajo. No tengo queja de él, no tengo queja de ella. Realiza una buena labor. Entonces yo le voy a amonestar para que continúe, le exhorto y amonesto para que continúe haciendo su labor de manera eficiente y ojalá cada día mejor. Yo no sé si usted ha escuchado en el campo empresarial, en el campo educativo, en el campo académico, en el campo de formación, en la iglesia. No sé si usted ha escuchado que a veces dice que al que más responde, hay veces que más se le exige. ¿Por qué? Porque si usted, pastor, si usted líder, si usted mi hermano, si usted mi hermana, deja de que pasen las cosas a veces, esta persona puede ir aflojando en lo que ha ido haciendo bien y puede ir decayendo. Y aquí el texto dice amonestar. Entonces aquí también habla de esta forma: amonestéis a los ociosos. ¿Quién es el ocioso? El ocioso es aquella persona que no quiere hacer nada. Algunos quieren ganar un buen salario sin ni siquiera trabajar. Algunos llegan a la iglesia ya queriendo ser pastores y ojalá hasta presidentes de ministerio, sin ni siquiera hacer un proceso. ¿Y qué tal de decir cuando uno invita que queremos que alguien venga a colaborar con el aseo de la congregación, con el aseo de la iglesia, o con alguna cosa, y se empiezan a rechazar cosas y a atacar, es decir, a sacar el cuerpo, como dicen por ahí? Entonces hay que amonestar a aquella persona que no quiere hacer nada, a aquella persona que quiere estar de vagante, ¿sí? Ahora, amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo, y personas desanimadas siempre vamos a encontrar en la iglesia. Personas desanimadas siempre vamos a encontrar en nuestro entorno. Personas desanimadas siempre vamos a encontrar en el trabajo. Personas desanimadas siempre vamos a encontrar en la familia. Personas desanimadas vamos a encontrar en todas las áreas. Y aquí está diciendo: alentéis a esos desanimados, a los que tienen poco ánimo, aquella persona que en medio de las angustias, en medio de las adversidades,
de nuestra vida cotidiana, se desanima. Hay personas que se desaniman por los problemas económicos. Hay personas, que se desaniman cuando el problema de salud es extendido, una enfermedad prolongada. Hay personas que se desaniman cuando tienen dificultad para entender, para aprender, para capacitarse. Hay personas que se desaniman cuando los hijos o los miembros de la familia les defraudan. Hay personas que se desaniman cuando el pastor, cuando el líder les ha defraudado. Hay personas que se desaniman por diferentes razones. Y el texto está diciendo aquí, o nos está invitando, a que los alentemos, no a que los rechacemos. No nos está invitando el texto aquí, el segundo mandamiento de la amonestación, no nos está invitando a que nos hagamos a un lado. Mire a ver cómo se levanta, está viviendo su proceso, mire a ver qué hace. No, eso no es lo que está diciendo acá. Alienta a los de poco ánimo. Personas de poco ánimo siempre vas a encontrar. Es más, te lo voy a decir de esta forma, para ver si así puedes cumplir bien este mandamiento. Personas de poco ánimo, siempre Dios te va a poner en el camino. Siempre Dios te va a poner personas de doble ánimo en el camino. ¿Con qué propósito? Con que tú seas el instrumento de Dios para alentarles y levantarles el ánimo. Ahí verás si no cumples. Ahí verás si desobedeces. Alentéis a los de poco ánimo. Sostengáis a los débiles. Aquellas personas que en medio de la adversidad, que en medio de la angustia, su fe se ha debilitado. Aquellas personas que en medio de la enfermedad, hay veces, yo creo que usted se ha encontrado, yo creo que todos nos hemos encontrado con personas que han dejado de asistir a la iglesia porque se han desanimado, porque su fe se ha debilitado, porque espiritualmente están débiles. Y nuestro trabajo es sostenerles, ayudarles. Eso dice la palabra de Dios. Eso es lo que ordena el Señor, que lo hagamos. Sostengamos a los débiles, seáis pacientes los unos para con los otros. En el versículo 15 encontramos el tercer mandamiento. Y aquí dice, mirad que ninguno pague a otro mal por bien. Antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Este mandamiento lo he titulado el mandamiento de la gratitud. Ninguno pague mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno. Y más que gratitud sería como la búsqueda del bien. Hay veces nos encontramos personas que nos hacen daño. Yo no sé. Eso es como que estás de Melgar para allá. Por aquí cerquita no están. Nos encontramos personas que nos hacen daño. Al lado tuyo puede estar sentado algún, ahora no te vayas a poner bravo con el hermano o la hermana que se sentó a tu lado. Pero no nos encontramos. Y este mandamiento, cuando hice de la gratitud, voy a explicar por qué. En algunas otras enseñanzas que yo di en otros tiempos sobre este mismo tema, le decía el mandamiento de la búsqueda del bien, pero lo he llamado mandamiento de la gratitud. Créeme lo que te voy a decir. Esas personas que a veces nos hacen mal, esas personas que a veces nos defraudan,
esas personas que a veces nos rechazan, esas personas a las que tú le has servido y después se levantó contra ti, esas personas, en la gran mayoría de las veces, cuando analizamos las cosas muy bien, encontramos una enseñanza. Encontramos una enseñanza. Y yo creo que ustedes me han escuchado compartir muchos mensajes que han tenido que ver con el proceso que vivió Fuente de Bendición y que aún estamos viviendo, que estamos saliendo de allí. Pero tiene que ver con ese proceso. Muchas enseñanzas tienen que ver con eso. Y ahí ustedes se encuentran porque Dios permite que quedemos solos. A veces ustedes se encuentran cuando el viento nos es contrario. Y ustedes a veces se encuentran muchas cosas. Todo eso, dice la palabra de Dios, que todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Es decir, hasta las cosas difíciles. Es decir, hasta las dificultades más grandes obran para bien a los que aman al Señor. Y a veces esos que nos hacen mal, a veces esos que nos hacen daño, nos han dejado una enseñanza. Algo hemos podido aprender. Y Dios quiere que no paguemos mal por mal, seamos agradecidos por lo que pudimos aprender a través de esa experiencia. Seamos agradecidos, por eso llamo yo el mandamiento de la gratitud a este, aunque más adelante vamos a encontrar algo que también tiene que ver con gratitud. En el versículo 16 vas a encontrar lo que te estoy diciendo, el mandamiento del verdadero agradecimiento. Por eso hice estas aclaraciones así. Dese cuenta que el primer y segundo mandamiento tienen algo en común: sujeción y amonestación. Tercero y cuarto tienen que ver con gratitud. El uno es el de la gratitud y el otro es el del verdadero agradecimiento. Y dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. Gracias Dios porque pude solucionar esa deuda que tenía. Bien, gloria a Dios. ¿Y cuando no? Cuando el problema persiste, cuando el dictamen médico es desalentador, cuando el problema familiar continúa, cuando la adversidad sigue, ¿será que das gracias? Das gracias en todo. Cuando falleció mi madre, en el funeral de mi madre, había dolor, claro, por supuesto. Nadie estaba feliz. Pero en una oración, y alguien me preguntó a mí que por qué había hecho esa oración así, o varios me preguntaron. Y yo decía en una parte de la oración, allí en la misma sala de velación, y decía: te damos gracias, Señor, porque tomaste la mejor decisión. Mi madre había enfermado mucho, demasiado. Estuvo en UCI, estuvo en cuidados paliativos, estuvo bastante mal y no iba a quedar muy bien, salvo pues que Dios hiciera un milagro sobrenatural. Entonces, de verla sufriendo quién sabe cuántos años, cuando nosotros conocemos, hemos visto y sabemos de experiencias así, donde han tenido que tener al familiar a veces postrado en una cama por años y años y años, tener que darle la comida licuada, tener que bañarlo, tener que atenderle sus necesidades fisiológicas, tener que manejar todo en una esclavitud total. Y no solamente porque fuera a ser una carga para nosotros, sino por el sufrimiento que la persona iba a estar padeciendo por años o por meses o por no sé cuánto tiempo. Yo le dije al Señor: gracias,
porque tomaste la mejor decisión. Ella está en tu presencia. Ella está contigo, nos hace falta, la extrañamos y cada día que pasa la extrañamos. Pero le damos gracias a Dios a pesar de. Es decir, la verdadera gratitud es cuando le damos gracias a Dios por todas las experiencias que estamos pasando. A ver, pastor, usted no me va a decir a mí que le tengo que dar gracias a Dios si a mi casa se me meten los ladrones y me desocupan la casa. Es difícil. Es difícil y lo decimos los que lo hemos tenido que vivir en algún momento. Sí, claro, es difícil si nos roban, porque es el fruto de nuestro trabajo. Pero ¿y si Dios quiere renovarnos? Que cambies ese televisor de blanco y negro donde tienes que darle una palmadita para que prenda por el televisor LED. Hay veces nos encariñamos a cosas viejas, hay veces nos encariñamos a cosas antiguas, a cosas que ya requieren un proceso de cambio. Yo les voy a decir la verdad, para mí no fue fácil, y lo digo de corazón, tengo que decirlo, aunque esto que voy a decir de pronto puede sonar como contradictorio con algunas de las cosas que nosotros predicamos o que yo predico, pero para mí no fue fácil vender mi carro, o el que era mi carro. Para mí no fue fácil venderlo. ¿Por qué? Porque yo me había encariñado a ese vehículo y me gustaba y era un vehículo de una buena calidad que nunca habíamos quedado abandonados en ninguna parte. Siempre nos respondió para lo que necesitáramos esa máquina, pero. Escúchenme bien. Por su modelo ya habían repuestos que de pronto no se iban a conseguir. Y un vehículo, una máquina, una casa, un artículo cualquiera que sea, por bueno que sea, algún día va a requerir de reparación de algo, va a requerir de que le arreglen algo. Y no fue fácil. Pero yo aprendí a darle gracias a Dios por eso. Algún propósito tiene Dios ahí. Entonces, no era fácil, pero no es fácil vivir el proceso angustioso, el proceso doloroso. No es fácil, pero si le das gracias a Dios, porque en medio de esa dificultad, en medio de esa angustia, en medio de esa tristeza encuentras algo bueno, si le das gracias a Dios, lo más seguro es que Dios va a tener motivos para bendecirte, porque sabe que eres una persona agradecida, porque sabes que conoces el verdadero agradecimiento. Es más, si no encuentras las cosas buenas por las cuales agradecer en medio de la dificultad, es difícil que Dios te bendiga, porque vas a ver que Él mismo se da cuenta que cuando estés bien no lo vas a reconocer a Él. Y yo conozco personas que en momentos difíciles, económicos, financieros, oraban, ayunaban, se esforzaban, y cuando adquirieron, le daban gracias a sus capacidades. Yo soy pastor porque gracias a que yo me edifiqué en un instituto de gran renombre y a que tengo la credencial, y sacan pecho mostrando una credencial, pero aquí el corazón de pastor no hay. Ahí es cuando la persona empieza a no agradecerle a Dios el proceso que le ha permitido pasar para llegar donde está. Bendigo a ese pastor que durante el mes de enero nos estuvo enseñando a muchos sobre los procesos para los sucesos. Gloria a Dios. Entonces aprendamos a dar gracias a Dios por todo, por lo bueno, por lo difícil, por lo complicado, por las experiencias agradables, por las experiencias que nos traen lágrimas. Aprendamos a darle gracias a Dios por todo eso. Quinto mandamiento. Mandamiento
del fuego espiritual. No apaguéis al Espíritu. Y aquí habla del Espíritu y no nombra la palabra Espíritu Santo, pero lo nombra en mayúscula. Entonces ya sabemos a cuál Espíritu se refiere, al Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados. El salmista David dijo: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Este fuego espiritual, ese fuego del Espíritu de Dios debe permanecer en el verdadero cristiano. Es un mandato, es un mandamiento, no es una recomendación. No es una recomendación. Dice: no apagues al Espíritu, no lo apagues, que ese fuego del Espíritu de Dios siempre esté en ti, siempre esté en ti. A pesar de las adversidades, a pesar de las angustias, es posible que tú estés pasando la mayor crisis familiar y ores por una familia y Dios bendiga esa familia y tú vayas a decir: ¿y la mía cuándo? Pero dale gracias a Dios y enciende la llama del Espíritu de Dios en tu corazón. Siempre, siempre, siempre. Número 6. Con este mandamiento hay que tener mucho cuidado. Mandamiento de la aceptación espiritual. No menospreciéis las profecías. Bueno, aquí hay mucha tela para cortar. Resulta que es que hay profecías de Dios que vienen de Dios. Hay profecías de la carne, de nuestras emociones. Y hay profecías que vienen del mismísimo Satanás. Ahora aquí dice: no menospreciéis. Es esa profecía que viene, que sabemos que viene de parte de Dios. Pastor, ¿cómo hago para saberlo? Si tiene sustento bíblico, sí, si no, no. Ninguna profecía, ninguna revelación, nada de eso que le digan, si no tiene un sustento bíblico, olvídelo. Olvídelo, que es de parte de Dios. Para eso Él dejó su palabra. Para eso Él nos dejó este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Para eso Él nos lo entregó. Para eso Él nos dio esta carta. Es como si tú tienes una carta de propiedad de un vehículo y la carta de propiedad dice que el vehículo está a nombre tuyo en compañía con otra persona. Compraron el vehículo en compañía y la carta de propiedad dice así, y tú dices: no, es que ese vehículo es únicamente mío, tú no lo puedes tocar, tú no lo puedes mirar, tú no puedes. No, porque la carta está diciendo algo. No puedes sacar revelaciones fuera de la carta maravillosa que Dios nos dejó, su palabra. Y aquí dice: no menosprecies esa profecía que viene de parte de Dios, que tiene sustento bíblico. Es que Dios te dice hoy: y voy a profetizar sobre las personas que den una siembra económica, que den una ayuda, que den una donación, un aporte económico, que Dios les va a multiplicar 500 veces más de lo que den. Y si lo haces, entonces obedeces, y Dios te está demandando para que lo hagas. Dios te está demandando a ti para que digas la verdad. Esa profecía no tendría sustento bíblico, porque en ninguna parte, escúchame bien, en ninguna parte de la palabra de Dios he escuchado que los milagros de Dios estén en venta, que las bendiciones de Dios estén a la venta del mejor postor. Olvídalo. Olvídalo. Es que Dios me muestra que tienes, porque yo escuché una vez una profecía así. Dios me muestra que tienes que separarte de tu esposo. Y por ahí escuchamos el caso de un pastor
que le decía a las hermanas que Dios le había mostrado que había una profecía de que su esposa iba a fallecer y que esa hermana iba a ser la sucesora de la pastora, de la esposa del pastor. Y con esa mentira engañó, embarazó hermanas, les mintió de una forma y de otra con esa supuesta profecía. Entonces aquí cuando dice que no menosprecien las profecías, son aquellas que tienen la revelación bíblica, que tienen el sustento bíblico para que esa palabra de verdad venga de parte de Dios. Tiene ese sustento bíblico. Si lo tiene, acéptalo, mi hermano. Acéptalo porque viene de Dios. Pero, continuamos con el mandamiento número 7. Mandamiento número 7 dice: mandamiento de la aceptación del bien. Y dice: examinarlo todo y retener lo bueno. Oiga, no te limites a decir eso es malo simplemente porque sí. Simplemente porque a ti no te gusta. Simplemente porque alguien te lo dijo. Examina. ¿Cómo puedes tú saber si una joya es de oro, si es legal o no es propiamente una joya, si no es una imitación? Tienes que revisarla bien, tienes que examinarla. ¿Cómo puedes tú saber que te capacitaste bien en un instituto de capacitación, sea académica, sea profesional, sea técnica, si no es porque te valoran con unas pruebas de estado, con un examen, te están examinando? Dice: examina todo, examina. No digas, escúchame bien, no digas que un programa de televisión es malo simplemente porque no es cristiano. Es como el que le decía al televisor, cuando eran los televisores en esas cajas, en esos aparatos grandes en forma de cajón, le decía el cajón del diablo. Y resulta que él le decía ojo con lo que le voy a decir. Él le decía el cajón del diablo al instrumento que Dios utilizó para que él conociera el evangelio. Y le decía el cajón del diablo a un instrumento que Dios estaba utilizando para que él pudiera llevar el evangelio a naciones completas. Entonces, ¿sí era un cajón del diablo? El equipo no es malo. Malo es el uso que yo le doy, o bueno es el uso que yo le doy. Y aquí dice: examínalo todo. Puedes mirar un programa y si ya ves que en realidad esto no edifica, que esto no agrada, cuando tú estás mirando en las redes sociales, cuando estás mirando tu celular, ¿qué miras? Examina y retén lo que te edifica, retén lo que es bueno. Eso es aceptar el bien. Por eso este mandamiento se llama el mandamiento de la aceptación del bien. Examina y mira qué te edifica y retén lo bueno. Detén lo que es bueno. Detén lo que te edifica. ¿Sí? Y dice en el 8, versículo 22, mandamiento del rechazo del mal. Dice: absteneos de toda especie del mal. En el Padre Nuestro Jesús nos enseñó a decir: líbranos del mal, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Y aquí dice: absteneos del mal. Y hay veces nos invitan a participar, y estoy hablando dentro de la iglesia cristiana, dentro del campo cristiano. Por eso este tema se llama mandamientos para una vida cristiana feliz. 10 mandamientos para una vida cristiana feliz. No voy a hablar de fuera de la iglesia. Nos invitan dentro del campo cristiano a hacer cosas que de pronto a Dios no le agradan. Pastor, usted me está diciendo que me invitan no es que no solamente si te invitan al pecado. Resulta que hay veces que, y escuché a alguien que dijo, hablando de este cuento del evangelio de la prosperidad y de estas cosas,
que dijo cómo le había enseñado un pastor de ellos a manipular la situación para que diera resultado. Y él dijo, me enseñó y me dijo que debía de hacer así. Menos mal que el hermano cayó en cuenta y se alejó de eso. Si a ti te quieren enseñar a que compartas cosas contrarias a la palabra de Dios, es donde tienes que abstenerse del mal. Donde te inviten a predicar algo que no es con sustento bíblico. Cuando te inviten a hablar de cosas que de pronto enojen a Dios, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Si tú encuentras participaciones que no tienen esa esencia del bien espiritual, sino tienen la esencia del mal, aléjate de ellas. Y hay veces tienes que alejarte de alguna congregación, hay veces tienes que alejarte de alguna situación, porque te está diciendo que absteneos de participar del mal. Versículo 21 versículo 23. Aquí dice, para que hablemos del mandamiento número 9, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados, irreprensibles. Aquí vamos a hablar de ese mandamiento, de ese mandamiento de guardarnos limpiamente, donde tenemos que, dice, y el mismo Dios de paz os santifique, y que nuestro cuerpo, espíritu y alma sean guardados. Y ojo con lo que voy a decir, depende de ti que tu cuerpo, tu espíritu y tu alma estén guardados. Depende de ti. Si tú quieres que Dios te bendiga actuando mal, pierdes el año. Tienes que guardarte de todo lo malo. Tienes que guardarte de lo impuro, de lo deshonesto. Tienes que guardarte de lo que no le agrada a Dios, para que así todo tu ser esté guardado. En las finanzas, en los negocios, no hagan negocios desagradables. Mire, yo quiero decirles algo. Yo a veces toco el área sexual cuando estoy hablando de pecado y de santidad y de esto. Yo a veces toco el área sexual muy pasajeramente. ¿Por qué? Porque es que nos hemos encerrado en ese pensamiento impuro, porque es un pensamiento impuro, donde creemos que el pecado solamente está en esa área. Si tú tienes voy a poner el ejemplo, tienes un vehículo cuyo motor está para reparar, cuyas condiciones mecánicas están vueltas en nada, y en el momento de venderlo no dices las condiciones que tú sabes, porque puede pasar que hayan cosas que no sepas, pero no dicen las consecuencias las condiciones que tú conoces. No te estás guardando del mal, estás engañando. Si tú, y esto sí que abunda, a veces tienes que ir a comprar algo, no para ti, sino que estás haciendo alguna diligencia para otra persona,
y pides que te alteren el recibo para ganarte algo ilícitamente, no te estás guardando del mal. Si tú apoyas una mentira, no te estás guardando del mal. Si tú vendes un producto de regular calidad y le pones alguna marquilla o alguna cosa para que crean que es un producto importado y de gran calidad, no te estás guardando del mal. Por eso este mandamiento llama el de guardarnos del mal. Hay uno, el del rechazo del mal, este guardarnos del mal. Porque ahí es donde tú tienes que decir, yo no puedo comulgar con lo impuro. Y vamos a terminar con el número 10. Fidelidad. Mandamiento de la fidelidad. Versículo 24 dice, fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Mira, si Jesús te llamó, Él te va a dirigir, Él te va a direccionar. Pero para que tú te dejes direccionar tienes que ser fiel. Él es fiel, séle fiel. En pocas palabras, si tu esposo te es fiel, no le seas infiel. Si tu esposa te es fiel, no le seas infiel. Asimismo, Jesús es fiel. Él es fiel a su palabra. Él es fiel al amor que nos tiene a cada uno de nosotros. No le seamos infieles. No le seamos infieles. Es el mandamiento de la fidelidad. Y con esta palabra termino, con esta parte termino. Para que tú puedas cumplir estos 10 mandamientos para una vida cristiana feliz, tienes por obligación el derecho, el deber de ser fiel. De ser fiel delante de Dios. De ser fiel a su palabra. De ser fiel a su llamado. De ser fiel a tu entrega a Él, de ser fiel en todas las áreas. Sé fiel al que te llamó, sé fiel y con esa fidelidad Él te podrá guiar para que puedas cumplir su palabra. Padre, muchas gracias te damos en esta hora. Muchas gracias porque nos has enseñado, Dios, este mensaje donde nos enseñas el momento de estar gozosos, de estar llenos de la palabra tuya, Señor, de ese mensaje donde tenemos que aprender a agradecer, donde tenemos que aprender, Señor, a abstenernos del mal, a conservar el bien, donde tenemos, Señor, que aprender a sujetarnos, donde tenemos que aprender a amonestar. Padre, enséñanos y guíanos, Padre, en todo momento. Padre, te pedimos que esta palabra penetre en el corazón de cada uno de nosotros, conforme a tu divina bondad, conforme a tu divina voluntad. Te lo estamos pidiendo, Señor, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.